El liderazgo es que el directivo o el líder de un grupo organizacional comparte una visión, una misión con el colectivo, a la vez que este colectivo retoma las metas organizacionales, también se cohesiona en esta idea de la organización. Sobre el liderazgo hay algunos acercamientos teóricos. El liderazgo transaccional y el transformacional, por ejemplo, que nos habla Cousses y Posner, donde el líder, para que el grupo que está dirigiendo realice o alcance las metas, debe de brindar ciertos estímulos o ciertos apoyos. Entonces el grupo social, el colectivo, se mueve en base a los apoyos que les da el líder. Ese es el liderazgo transaccional. El liderazgo transformacional, en esa propuesta de Posner, de Laidwood, nos habla de que los líderes transforman, y entonces el intercambio ya no es meramente el dar para caminar juntos, sino que se va creando otro tipo de dinámica al interior del grupo, y entonces vamos transformando las instituciones donde estamos. Hay una visión compartida, se van creando metas y se van negociando metas culturales entre los integrantes del grupo. Hay quienes hablan de un liderazgo distribuido, que no vamos a profundizar mucho porque es parte del liderazgo sostenible que nos plantea Hargreaves. Y el liderazgo en red, por ejemplo, también está contemplado en este liderazgo sostenible. Muy importante cuando estamos hablando de escuelas públicas o la escuela primaria, es revisar la dimensión micropolítica del liderazgo, entendiendo la micropolítica desde la idea de Stephen Ball, cuando nos habla que es la política cara a cara, o cómo convencer a los compañeros de que retomen las metas organizacionales, y a la vez que retomen esas metas, vayamos negociando el proyecto de la institución. Cuando hablamos de liderazgo sostenible, tenemos que hablar de el cambio sostenible y el cambio que no se puede sostener en el tiempo, en el espacio, ¿no? Entonces, Hargreaves y Finks nos habla de que el liderazgo debe observar los siguientes principios. El liderazgo que sea sostenible: la profundidad, la duración, la amplitud del cambio, la justicia social, la diversidad, la iniciativa y la conservación. Y si nos ubicamos en las escuelas públicas y particularmente en las escuelas de educación básica, vamos a revisar estos elementos a partir del sistema educativo en el que estamos. Revisando el primer principio, que es la profundidad, nos hablan los autores que debemos de trabajar para el aprendizaje y para la integridad. Para revisar el liderazgo sostenible desde el aprendizaje, nos dicen los autores que este liderazgo debe de centrar el aprendizaje de los alumnos, de los profesores, de los padres de familia. El centro de trabajo, más que gestionar infraestructura, debe de gestionar, en el centro de trabajo se deben de gestionar el conocimiento, los aprendizajes, esa gestión que es blanda, que no se toca tal vez, pero es lo más importante de este liderazgo sostenible. Entonces, debemos de, desde esta mirada teórica, debemos de articular valores nucleares de la escuela, entendiendo los valores como construcciones sociales que se están negociando en cada una de las escuelas. Muy bien, y en este principio de la profundidad, los líderes que están en las escuelas deberían de entender lo siguiente: que el aprendizaje, el verdadero aprendizaje, siempre va a ser lento. Siempre el aprendizaje, cuando es profundo, es lento. Que las artes, la educación artística, las humanidades y la salud
son importantes en este tipo de aprendizajes profundos. El otro asunto también que está muy descuidado en las escuelas públicas es el asunto de la diversidad que hay en el aula. La tentación de la evaluación a gran escala, de las grandes evaluaciones, es normalizar o es estandarizar. Debemos de ser sensibles a la diversidad que está en el aula y rehuir esa tentación normalizadora. En esta parte de la profundidad de los aprendizajes es importante, desde esas ideas de la escuela nueva, retomar el juego, el diálogo, las producciones de los alumnos y de los profesores como centro de este trabajo. Entonces, vamos generando una mirada de largo alcance, vamos pasando de un esquema basado en las pruebas o en los exámenes hacia un esquema donde la investigación educativa sea un recurso fundamental para lograr esta profundidad. El personal docente, los profesores, deberían entonces reflexionar su propia práctica, porque la profundidad del aprendizaje no solamente estará en los alumnos, sino también en los profesores y en la comunidad de aprendizaje que la integran todos los miembros de la comunidad escolar. Desde esta perspectiva, entonces, los profesores deberían cuestionar las reformas, cuestionar los cambios que se les presenten. Tenemos que tener en cuenta la duración de estos liderazgos y entender que el liderazgo sostenible exige permanencia por una parte, pero también exige planear la sucesión de líderes y líderes que pudieran estar en cierto momento. El asunto es que en la escuela pública mexicana la sucesión de los liderazgos no se planea. Llega un director, se va un viernes y el lunes tenemos un nuevo director, pero no supimos cuál fue el proyecto, cuál es la misión, cuál es la visión de la escuela. No hay una planeación de la sucesión. Entonces, los autores nos recomiendan que la continuidad y la discontinuidad en una organización debe planificarse. ¿Cómo podríamos planear la continuidad de un proyecto aún teniendo cambios de directores? Tener un plan de trabajo de mediano y largo plazo de la escuela, que lo conozca el colectivo docente y que, si se puede, y lo ideal sería que hayan participado en su elaboración para renegociarse todo este camino por el que marcharía la escuela. A los directores tendríamos que formarlos, los directores que tenemos en educación básica, tendríamos que formarlos en temas como la gestión del conocimiento, el liderazgo, micropolítica y otros temas que sin duda nos permitirían trabajar el asunto de la sucesión. El liderazgo sostenible difiere del liderazgo tradicional cuando aquel liderazgo que nos dibujan, cuando el líder es una persona que va al frente y atrás de él van los seguidores. Esto es una explicación desde mi punto de vista limitada. Es una explicación limitada porque ahora tendremos que hablar de liderazgos distribuidos, que el liderazgo se va moviendo entre los miembros del colectivo, y cuando hablamos de liderazgo estamos hablando que la autoridad y el poder se tiene que mover entre los miembros del colectivo. Esto lo veremos un poquito más adelante en los otros principios. El tercer principio que nos plantean es precisamente la amplitud. Y acá hablamos de distribuir, no delegar. Lo que se hace comúnmente en las escuelas es delegar. Los directores delegamos ciertas tareas, ciertas funciones al colectivo docente. De lo que se trata aquí es de distribuir. Ahí está la amplitud. La esfera del liderazgo se va ampliando, se va demarcando hacia el colectivo docente, y entonces esa imagen de que el líder es un agente solitario con dotes muy particulares y por encima de los demás es
un liderazgo heroico le llamamos, pues no corresponde al tiempo en el que estamos, ¿no? El director debe distribuir en este sentido tareas directivas a los profesores para ampliar la verdadera transformación al interior de los centros educativos. Eso sería lo ideal desde este posicionamiento teórico. Aquí cuando hablamos de distribución, suponiendo que el colectivo está en aquella imagen y estamos distribuyendo y estamos trabajando en red, y ahí ven unos vínculos de color verde que conectan, y estamos hablando de vínculos humanos, y estamos considerando la red como una relación de vínculos humanos, de intenciones colectivas. Entonces pasamos de delegar funciones, como lo podemos hacer los directores de educación primaria, a distribuir entre los miembros del colectivo en ciertos momentos, en ciertas tareas, autoridad y poder. Y entonces vamos formando desde que el maestro está en el aula, al darle ciertas funciones directivas, vamos formando desde el aula a los directores. La distribución, nos dice Hargreaves y Fink, debe ser persistente. ¿Qué quiere decir? La distribución persistente es cuando se debate lo que pasa al interior de la escuela, cuando se reflexionan los acuerdos y los desacuerdos, cuando se aprende a partir de la diferencia y se acepta la crítica. Serían como premisas para lograr una distribución verdadera de la autoridad y el poder con el colectivo. El otro principio que nos plantea el liderazgo sostenible es el de la justicia social. El liderazgo sostenible, en este sentido, promueve una mayor justicia que el liderazgo tradicional, donde el líder al interior de la organización es uno y el colectivo va detrás del camino que va marcando el líder. ¿Cómo podríamos esta parte reflexionarla desde la escuela pública mexicana? Para que hubiera justicia social, tendríamos que hacer intercambios de escuelas, entre comillas, exitosas, desde los parámetros que nos marca tal vez enlace, los exámenes estatales, los censales, con escuelas que han estado debajo de esas mediciones, hacer el intercambio, conectar las zonas escolares. Las zonas escolares, ahorita que estoy en supervisión de una zona escolar, las zonas escolares estamos más bien desconectadas, y al interior de la zona escolar las escuelas son como pequeñas islas que difícilmente se comunican y comparten información. Aquí de lo que se trataría ahora es de conectar las escuelas con ese intercambio de información y conectar las zonas escolares. Y un principio de justicia social sería apoyar más al que necesita más el apoyo, en este caso las escuelas que desde las evaluaciones externas salieran debajo. Otro asunto de justicia social es una consulta permanente a la comunidad escolar. Pasar de una rendición de cuentas individual, que es la que los medios de comunicación le tienen aprisionado al profesor de escuela pública, a rendiciones de cuentas colectivas, como centros de trabajo, como escuelas, como zonas escolares. ¿Para qué? Para privilegiar ese trabajo colectivo. La evaluación, definitivamente desde el liderazgo sostenible, no se concibe como la evaluación que regularmente se hace en el sistema educativo, que es una evaluación para clasificar escuelas debajo o arriba del estándar. Aquí tendríamos que revisar qué impacto tiene en el barrio, qué impacto tiene en la comunidad el trabajo de la escuela, el impacto social, pero también qué impacto tiene sobre el medio ambiente natural. Otro principio importante que nos marcan los autores es el principio de la diversidad.
entender que el acto educativo y la escuela está rodeado de complejidad y entender que debemos trabajar esa diversidad desde una cohesión de lo diverso. Tratar de diferenciar la enseñanza, tratar de diferenciar las estrategias de los directores para el aprendizaje a partir de los alumnos que tenemos, tratar de diferenciar desde la supervisión la ayuda a las escuelas a partir de cómo está la escuela. Entonces, el liderazgo sostenible promueve una diversidad cohesiva. ¿Por qué? Porque la diversidad la debemos interconectar. Debemos primeramente que ver la diversidad, no mirar a todos los alumnos como un número de lista, no mirar a todos los alumnos como iguales y con una enseñanza igual para todos, sino aprender a observar lo diverso. La escuela, entonces, deberíamos pensarla como una red y no necesariamente como redes telemáticas, ¿no? Sino como redes de vínculos, de intenciones, de emociones al interior de la misma escuela. Debemos de pasar, y esto ha sido una crítica desde hace tiempo, de los esquemas competitivos a esquemas cooperativos al interior de la escuela. A partir de la cooperación, a partir del trabajo en equipo y de esa diversidad, podríamos trabajar y observar la diversidad al interior del aula. Las escuelas, entonces, deberían de ser diversas desde esta lógica, ¿verdad? Y como supervisores a la escuela, a las escuelas que tenemos en la zona escolar, deberíamos de tratarlas de manera diferenciada para ayudarles a avanzar. Entonces la escuela también debería ser flexible y receptiva a la diversidad. Muy bien. El otro asunto que también tendríamos que revisar es que debemos de afrontar la estandarización que nos marcan de manera externa a evaluaciones criteriales propias o a instrumentos de evaluación creados por la propia institución. Centrar algo muy importante para afrontar la diversidad es centrar las metas culturales locales en la gestión del currículum. El currículum tenemos que filtrarlo a partir de lo que localmente la institución es la parte más importante en ese sentido. Otro principio para tener un liderazgo sostenible en la escuela primaria sería la iniciativa. El liderazgo sostenible se enfrenta a ciertas limitaciones que ya lo hemos vivido quienes estamos trabajando en básica o hemos trabajado. Regularmente las reformas curriculares se elaboran de manera rápida por exigencias políticas, sociales, pero se le da poco tiempo a este análisis de la reforma curricular. La medición que nos impone el gobierno regularmente es a corto plazo y se imponen los indicadores y las escalas desde afuera de la escuela. Por eso de ahí la imposición de por qué evaluar comprensión lectora, por qué evaluar matemáticas, por qué evaluar ciencia, por qué no evaluar otros elementos. Eso es una imposición. Y la evaluación es a corto plazo y los cambios se quieren a corto plazo, pero el aprendizaje profundo es lento. Ahí está el asunto que choca con esto. También la Secretaría de Educación Pública, el gobierno, está obsesionado por la rendición de cuentas, pero individual. No se trabaja sobre la idea de rendición de cuentas colectivas. El director de escuela primaria y de toda básica tiene una sobrecarga de trabajo burocrático. Esa es una limitante para el liderazgo sostenible. El liderazgo, por otra parte, este liderazgo sostenible promueve renovación. Y la renovación pedagógica, la renovación al interior de la escuela, no es otra cuestión más que un cambio positivo o cambios para la mejora de la escuela
con el consenso de los integrantes. Aquí hay 3 elementos muy importantes de la renovación que tal vez se ha perdido un poco en estos últimos tiempos. ¿Cómo podemos promover la renovación en las escuelas? Teniendo confianza, primero, en los profesores, teniendo confianza en los directores y en la gente que hace posible que la escuela funcione día a día. El primer elemento es la confianza. Sin la confianza del gobierno, de la secretaría, difícilmente los profesores van a pensar en renovar pedagógicamente su escuela. Cuando el escenario es adverso y lo que hay es desconfianza sobre los actores, pues nos vamos a mover por el camino de la certidumbre, que es lo que siempre hemos manejado. El otro aspecto importante para renovar pedagógicamente la escuela es la seguridad en sí mismo. Nos dice Canter, el declive no es un estado, es una trayectoria. Entonces debemos de tener esa confianza y esa seguridad en sí mismo para movernos positivamente en esas trayectorias. Y otra parte importante es el sentimiento positivo que tengan los actores. Sin un sentimiento positivo, sin una autoimagen favorable, difícilmente los actores, directores, profesores, supervisores van a renovarse. El último principio que maneja Hargreaves y Fink para que el liderazgo sea sostenible en el tiempo, en el espacio, es la conservación. Aquí presentamos una tabla donde la lógica sería pasar de esto a pasar a esta parte. Deberíamos de pensar como gobierno, en vez de pensar en despedir y contratar, deberíamos pasar a dar un nuevo uso a las personas con talento, o hacer un reagrupamiento de funciones al interior de la escuela. Pasar de desarrollar nuevas comunicaciones, es necesario pasar a conectarse a las redes sociales ya existentes y reinventarlas. Pasar de inventar nuevos valores a renegociar, revitalizar y renovar al interior de cada escuela los valores existentes. En lugar de reidear nuevos procesos, creo que sería necesario salvaguardar los procesos nuevos existentes. De una completa reestructuración sería necesario pasar a adaptar y reconstruir las estructuras existentes. ¿Qué tensiones y qué retos se abren para la escuela pública a partir de esta perspectiva teórica? Cuando hablamos de profundidad, la primera tensión: estoy en mejores niveles de logro en pruebas censales y estudios internacionales, o pienso mejor en mejores aprendizajes, ubicándonos como el director o como los líderes al interior de la escuela. ¿Por cuál me iría yo? ¿Por salir bien en las pruebas o por tener mejores aprendizajes? La otra tensión sería en una mejora educativa rápida o una mejora educativa lenta. El reto sería entonces centrar la gestión del aprendizaje en la escuela desde la dirección escolar. El aula, ese es el otro reto, debe pasar de ser un espacio privado del profesor a ser un espacio colectivo. Los resultados deberían indicar una trayectoria hacia la mejora. Bueno, hay que estudiar las reformas recientes, como la que tenemos actualmente, para mostrar otras alternativas desde las escuelas. Cuando revisamos el otro principio de duración, la atención es trabajo sobre la continuidad o la discontinuidad, formación contra improvisación, me instalo en un liderazgo tradicional o en uno distribuido. Los retos son: para que el liderazgo sea sostenible, las escuelas deben generar planes de trabajo a corto y mediano plazo que se recuperen al cambio de directivos. Se debe formar a los directores de educación básica
no tenemos ningún dispositivo de formación. Debemos asignar tareas directivas a los miembros del colectivo docente. La amplitud, trabajamos con un líder o con muchos líderes, o trabajo desde una lógica del organigrama o desde una lógica en red. El reto es que debemos de trascender esa mirada restringida de liderazgo heroico y solitario a liderazgo colectivo, en red y distribuido. Y deberíamos reorganizar la escuela, pasar de este organigrama a la red, donde los vínculos humanos y tecnológicos permitan dar una nueva dinámica a las escuelas. Revisando el principio de justicia social, las tensiones que se abren en la escuela pública son incluir o excluir, competir contra cooperar, medir contra evaluar. El reto sería lograr intercambios entre las escuelas debajo del promedio y encima de este para aprender entre todos. Establecer acuerdos de cooperación entre distintas escuelas de la zona escolar. Determinar factores asociados a los niveles de logro de las escuelas. Evaluar con el objetivo de corregir. El otro asunto es la diversidad. O trabajamos desde una mirada monocultural o trabajamos desde una mirada multicultural. Los exámenes estandarizados contra la evaluación criterial, las metas nacionales estatales del currículum contra las metas locales de cada escuela. El reto es, debemos de aprender a centrar la diversidad en el aula como un elemento para el aprendizaje permanente, favorecer el intercambio de multiculturas que asisten en el aula, generar rúbricas para evaluar desde una perspectiva criterial, retomar instrumentos y técnicas cualitativas, centrar las metas culturales locales, para equilibrar las metas estatales y nacionales. Sobre el otro principio de la iniciativa, confianza contra desconfianza, baja autoestima profesional frente a una alta autoestima profesional. Debemos de cuidar a nuestros profesores, debemos de valorar el esfuerzo y el trabajo que hacen los buenos profesores en las aulas, debemos de valorar y reconocer el trabajo que hacen los buenos directores en las escuelas. Si no cuidamos a nuestros profesores, si no cuidamos a nuestros directores, supervisores, difícilmente cuidarán ellos a su vez de sus alumnos. Y aquí tiene que ver con la confianza. Debemos también trabajar como parte de la iniciativa en este elemento del liderazgo sostenible en generar corrientes de opinión favorable, rescatar las experiencias positivas de las escuelas, de las prácticas exitosas de directores, de supervisores, de profesores. En el último principio del liderazgo sostenible, las tensiones actuales son: despedimos a los profesores o reubico a los profesores. Balcanizamos las escuelas, o sea, las dividimos o articulamos las escuelas. Reformamos o renovamos. Los retos son: se debería garantizar la permanencia del profesorado, buscando en todo caso reubicar dentro de las instituciones o dentro del sistema. Articular los colectivos docentes, las escuelas y las zonas escolares mediante una permanente negociación de cara a las culturas escolares, entender la diversidad, para que existan cambios estructurales desde adentro. El liderazgo sostenible plantea algunos pasos para llevarlo a la práctica a las escuelas. Primeramente, un activismo, una vigilancia del proceso, paciencia, transparencia, revisar diseños. Si nos fijamos, es una lógica de investigación-acción. Muy bien, esto sería la charla de esta tarde. Muchas gracias.